Desperté del coma después de 5 días y lo primero que escuché fue la voz de mi hija Luciana susurrando al teléfono. Perfecto, el abogado dice que si ella no despierta en una semana, podemos declarar que está incapacitada mentalmente y tomar control de todo. Mis ojos seguían cerrados, pero mi mente estaba completamente despierta. Acababa de descubrir que mis propios hijos no solo me habían empujado por las escaleras, sino que estaban rezando para que nunca despertara. $3 millones. Ese era el precio que habían puesto a mi vida. La herencia de mi hermana Antonia había convertido a mis hijos en monstruos, y yo era el único obstáculo entre ellos y el dinero. Pero ellos no sabían que alguien más había estado escuchando todo este tiempo, alguien que cambiaría todo cuando llegara el momento del juicio. La ironía era cruel. Hace apenas una semana había corrido a casa con la mejor noticia de mi vida, emocionada por poder finalmente ayudar a mi familia después de décadas de sacrificios. Había imaginado sus sonrisas, sus abrazos, tal vez hasta algunas lágrimas de alegría. En lugar de eso, encontré serpientes vestidas como mis hijos. Mantuve los ojos cerrados mientras Luciana continuaba su conversación telefónica. Mario está revisando todos los documentos legales. Si logramos probar que el accidente la dejó con daño cerebral, podemos conseguir la tutela completa. El dinero será nuestro en menos de un mes. Su voz sonaba tan fría, tan calculadora. Era como si estuviera hablando de una transacción comercial, no de la vida de su madre. Los recuerdos del día del accidente comenzaron a regresar lentamente. Había subido las escaleras para buscar los documentos de la herencia en mi habitación. Quería estudiarlos bien antes de decidir cómo distribuir el dinero entre mis hijos y nietos. Pero nunca llegué a mi cuarto. Sentí esas manos empujándome con fuerza, el rostro de Luciana detrás de mí con una expresión que jamás olvidaré, odio puro. Luego solo recuerdo el dolor del mármol golpeando mi cabeza y la oscuridad que me envolvió. Cuando finalmente abrí los ojos, Luciana estaba sentada junto a mi cama con una expresión que intentaba parecer preocupada. Mamá, gracias a Dios despertaste. Estábamos tan preocupados. Te caíste por las escaleras, fue un accidente terrible. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Pero lo que más me dolió fue ver cómo sus ojos brillaban con decepción al verme consciente. Mario llegó minutos después, y su actuación fue igual de patética. Mamá, los doctores dicen que tuviste una caída muy fuerte. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más seguro, donde alguien pueda cuidarte mejor. Ya estaban plantando las semillas para internarme en algún asilo donde pudieran controlar todo. Sus palabras me recordaron a los buitres que había visto en documentales, esperando pacientemente a que su presa dejara de moverse. Pero yo no dije nada. Solo asentí débilmente y cerré los ojos de nuevo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Ellos creían que habían ganado, que su madre era una anciana frágil e indefensa. No sabían que acababan de despertar a una leona herida que había sobrevivido a 40 años de trabajo duro y humillaciones. Durante los siguientes días en el hospital, siguieron visitándome con sus caras falsas y sus palabras dulces. Pero yo los escuchaba cuando pensaban que estaba dormida. Hablaban sobre vender mi casa, sobre dividir el dinero, sobre cómo deshacerse de mis pocas pertenencias. Me habían borrado de mi propia vida antes de que mi corazón dejara de latir. La casa vale al menos $500,000, murmuró Mario una tarde mientras revisaba su teléfono. Podríamos venderla rápido y dividir todo por la mitad. Luciana asintió mientras se limaba las uñas con total desinterés. Solo tenemos que esperar a que los doctores confirmen el daño neurológico. He estado investigando asilos baratos donde podamos meterla. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Estos eran los niños por quienes había trabajado turnos dobles limpiando oficinas hasta que me dolían las manos. Los mismos que había cargado en brazos cuando tenían pesadillas, a quienes había cantado canciones de cuna hasta que se quedaran dormidos. Los había protegido de su padre alcohólico, había vendido mis joyas para pagar sus estudios, había sacrificado cada sueño personal para asegurarme de que tuvieran mejores oportunidades que yo. La enfermera que me cuidaba era una mujer joven llamada Paola Ortega. Era la única persona en ese hospital que me hablaba como si fuera un ser humano, no como un objeto que estorbaba. Un día, mientras me ayudaba a sentarme para tomar mi medicina, me susurró al oído: «Señora Graciela, hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que trabajó en la casa de sus hijos y que tiene información muy importante sobre lo que pasó el día de su accidente».
Mi corazón se aceleró. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez Dios había puesto un ángel guardián en mi camino cuando más lo necesitaba. Esa noche, cuando Luciana y Mario se fueron después de otra actuación patética de preocupación filial, recibí una visita que cambiaría todo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y entró una mujer que reconocí inmediatamente. Regina Salas, la mujer que había trabajado como empleada doméstica y niñera en la casa de Mario durante los últimos 5 años. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando, y sus manos temblaban mientras se acercaba a mi cama. Señora Graciela, susurró mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchara. No puedo seguir callada. Yo vi todo lo que pasó ese día. Yo estaba en la casa cuando usted llegó con la noticia de la herencia, y escuché todo lo que ellos dijeron después. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Regina se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a contarme una historia que me heló la sangre. Cuando usted se fue a su habitación para buscar los documentos, Mario y Luciana comenzaron a planear inmediatamente. Luciana dijo: no podemos dejar que esa vieja tonta regale nuestro dinero. Necesitamos actuar ahora. Mario estaba nervioso, pero ella lo convenció. Me explicó que había estado limpiando el segundo piso cuando vio a Luciana subir las escaleras detrás de mí. Yo me escondí en el cuarto de lavado cuando escuché sus pasos. Desde ahí pude ver todo a través de la puerta entreabierta. Usted estaba de espaldas buscando algo en su bolso, y Luciana se acercó por detrás con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos parecían los de una persona poseída. Regina sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Señora Graciela, yo grabé todo. Cuando vi la cara de Luciana, algo en mi interior me dijo que iba a pasar algo terrible, así que comencé a grabar en silencio. Tengo el video completo de cómo ella la empujó por las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Regina me mostró una parte del video donde se podía ver claramente a Luciana acercándose sigilosamente por detrás antes de empujarme con ambas manos. El video también capturó su reacción inmediata. En lugar de correr a ayudarme, se quedó parada por varios segundos mirando mi cuerpo inmóvil al pie de las escaleras. Solo cuando escuchó que Mario subía corriendo comenzó su actuación de hija preocupada. Pero eso no es todo, continuó Regina con voz quebrada. Después de que la ambulancia se la llevó, yo seguí en la casa limpiando como si nada hubiera pasado. Ellos pensaron que yo no había visto nada porque estaba en el sótano haciendo la lavandería. Escuché todas sus conversaciones. Regina me contó que esa misma noche, Mario y Luciana habían celebrado con una botella de vino caro que habían estado guardando. Brindaron por su accidente y comenzaron a hacer planes detallados sobre cómo iban a dividir el dinero. Luciana dijo que $3 millones era más de lo que habían soñado jamás, y que finalmente podrían vivir como ricos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Regina continuaba revelando la traición de mis hijos. Mario llamó a un abogado esa misma noche para preguntar sobre las leyes de herencia y tutela. Luciana estaba investigando en Internet cómo declarar a alguien incapacitado mentalmente. Incluso discutieron sobre cuál sería el mejor asilo para meterla, buscando los más baratos para poder quedarse con más dinero. Regina también me contó algo que me rompió el corazón en pedazos. Mis nietos. Sus nietos preguntaron por usted todos los días. La pequeña Ana, la hija de Mario, lloraba porque quería visitarla en el hospital. Pero Mario le dijo que usted ya no los reconocía y que verla enferma la asustaría. Le mintió a su propia hija de 6 años para mantenerla alejada de usted. La historia se volvía más oscura. Regina me explicó que había escuchado conversaciones telefónicas donde Mario y Luciana discutían acelerar mi muerte. Luciana sugirió que tal vez podrían convencer a los doctores de desconectar las máquinas si usted no mejoraba pronto. Dijo que sería más fácil si usted se fuera en paz, sin sufrir más. Pero en realidad solo querían que se muriera rápido para evitar gastos médicos que reducirían su herencia. Pero lo que más me dolió fue escuchar sobre mis últimos años. Regina, que había trabajado en la casa de Mario durante mucho tiempo, había sido testigo de cómo mis hijos hablaban de mí cuando yo no estaba presente. Señora Graciela, ellos siempre se quejaban de usted. Decían que era una carga, que les daba vergüenza que sus amigos supieran que su madre había sido empleada doméstica toda su vida. Mario le dijo a su esposa que esperaba que usted muriera pronto para no tener que seguir fingiendo que le importaba.
Regina me explicó que ella había permanecido callada durante años porque necesitaba el trabajo para mantener a sus 3 hijos. Pero cuando vi lo que le hicieron, cuando los escuché planear cómo robarle su dinero y deshacerse de usted, no pude seguir siendo cómplice de su silencio. Usted siempre fue amable conmigo, siempre me trató con respeto cuando venía a visitar a sus nietos. Usted es la única en esa familia que me veía como una persona, no como un objeto. Me contó que había estado documentando todo desde el día del accidente. Tenía grabaciones de audio de las conversaciones telefónicas que había logrado capturar, fotos de documentos que Mario había dejado sobre la mesa, e incluso había anotado fechas y horarios de todas las visitas de abogados que habían recibido en su casa. Señora Graciela, yo sé que usted es una buena persona. Vi cómo trataba a sus nietos con amor, como siempre traía regalos pequeños cuando los visitaba, como sus ojos se iluminaban cuando ellos la abrazaban. También vi cómo Mario y Luciana los alejaban de usted poco a poco, inventando excusas para que no vinieran a su casa o para que usted no pudiera pasar tiempo a solas con ellos. Regina me reveló algo más que me partió el alma. Su nieto mayor, el hijo de Luciana, me preguntó varias veces por qué su mamá siempre hablaba mal de usted cuando no estaba presente. Él me dijo que no entendía por qué su abuela era tan mala si siempre había sido cariñosa con él. Luciana le había estado llenando la cabeza de mentiras sobre usted durante años. Antes de irse, Regina me tomó de la mano y me miró directamente a los ojos. Señora Graciela, yo voy a testificar. No me importa si Mario me despide o si me demanda. Lo que ellos hicieron está mal, y usted merece justicia. Tengo todas las pruebas guardadas en un lugar seguro, y ya hablé con un abogado que está dispuesto a ayudarla sin cobrarle nada hasta que ganemos el caso. Esa noche, cuando Regina se fue, me quedé despierta mirando el techo del hospital. Por primera vez en días, sentí algo más que dolor y traición. Sentí una chispa de esperanza, y más importante aún, sentí el fuego de la determinación creciendo en mi pecho. Mis hijos habían cometido un error fatal. Habían subestimado tanto a su madre como a la mujer que creían invisible en su propia casa. Los días siguientes en el hospital se convirtieron en una actuación dolorosa donde yo fingía ser la anciana confundida que mis hijos necesitaban que fuera, mientras ellos continuaban con su teatro de hijos devotos. Pero ahora cada palabra, cada gesto falso, cada sonrisa fingida se grababa en mi memoria como evidencia de su traición. Luciana llegó esa mañana con un ramo de flores baratas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, traje tus flores favoritas, mintió descaradamente. Eran claveles blancos del supermercado, cuando ella sabía perfectamente que mis flores favoritas eran las rosas rojas que su padre me regalaba cuando éramos jóvenes. Pero supongo que comprar rosas habría costado $20 más, dinero que ahora consideraba suyo. Gracias, hija, murmuré con voz débil, interpretando mi papel de madre agradecida y confundida. Por dentro, observaba cada detalle de su comportamiento como un detective. La forma en que revisaba constantemente su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero gastaría en cada día que yo permaneciera viva. La manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos, como si temiera que pudiera leer sus pensamientos culpables. Mario entró poco después con su esposa Alma, una mujer superficial que siempre había mirado por encima del hombro a la suegra que limpiaba casas para vivir. «Hola, mamá», dijo Mario con esa voz falsamente cariñosa que había perfeccionado. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Recuerdas lo que pasó?» Era el momento perfecto para mi actuación. «No recuerdo mucho, hijo. Todo está muy confuso. Solo sé que me dolía mucho la cabeza y luego desperté aquí». Sus ojos se iluminaron con alivio. Si yo no recordaba el empujón, sería mucho más fácil controlar la narrativa. Alma se acercó a mi cama con una sonrisa que parecía pintada. «Suegra, hemos estado muy preocupados. Mario no ha dormido bien desde tu accidente». Mentira. Regina me había contado que habían salido a cenar a un restaurante caro la noche después de mi caída, celebrando discretamente su buena fortuna. «El doctor dice que las caídas a tu edad pueden ser muy peligrosas», continuó Mario, plantando las semillas de su plan. «Tal vez sea hora de considerar un lugar donde tengas más cuidado médico constante. Hay algunos lugares muy bonitos donde podrías estar más segura». Asilos. Ya estaban hablando de asilos, y yo apenas llevaba una semana hospitalizada. «No quiero ser una carga para ustedes», susurré, dándoles exactamente lo que querían escuchar. «Si creen que es lo mejor». Los ojos de Luciana prácticamente brillaron con codicia.
No es que seas una carga, mamá. Es solo que queremos lo mejor para ti. Y con toda esa herencia que recibiste, podrías permitirte un lugar realmente bueno. Por supuesto, ellos se encargarían de elegir el lugar bueno más barato que pudieran encontrar. Después de que se fueran, llegó la enfermera Paola con mi medicación. Habíamos desarrollado un sistema de comunicación silencioso. Cuando nadie nos veía, me pasaba notas pequeñas con información que Regina le había dado. Ese día, el mensaje me heló la sangre. Visitaron 3 asilos ayer. El más barato cuesta $1,500 al mes. Ya hicieron cita para llevarla la próxima semana. $1,500 al mes. Menos de lo que gastaban en restaurantes. Querían mantenerme viva el tiempo suficiente para que no pareciera sospechoso, pero en las condiciones más miserables posibles para maximizar sus ganancias. Esa tarde recibí una visita inesperada. Un hombre elegante de unos 50 años entró a mi habitación y se presentó como Alberto Meneses, abogado. Señora Ortiz, Regina Salas me contactó. Entiendo que necesita representación legal urgente. Alberto tenía una reputación impecable en la ciudad. Había ganado casos importantes contra familias poderosas y no le temía a nadie. Señora Ortiz, he revisado la evidencia que Regina me mostró. Lo que sus hijos hicieron no solo es moralmente repugnante, es un intento de homicidio seguido de una conspiración para cometer fraude. Podríamos estar hablando de décadas de prisión para ambos. Me explicó que Regina había estado documentando todo meticulosamente. Tenía más de 20 grabaciones de audio donde Mario y Luciana discutían sus planes, incluyendo conversaciones sobre acelerar mi muerte y dividir mi herencia. También había fotografiado documentos legales que habían estado revisando, búsquedas de internet sobre asilos baratos, y hasta recibos de las celebraciones que habían tenido. Pero lo más importante, continuó Alberto, es que tenemos el video del momento exacto cuando Luciana la empujó. La calidad es sorprendentemente buena, y se puede ver claramente que fue intencional. No hay manera de que puedan argumentar que fue un accidente. Alberto me mostró una carpeta gruesa llena de documentos. Regina también me dio esto. Son todas las conversaciones que escuchó durante los últimos 2 años sobre cómo la trataban y lo que decían de usted cuando no estaba presente. Hay un patrón claro de abuso emocional y negligencia que estableceremos como motivo para el intento de homicidio. Una de las grabaciones me partió el corazón. Era Mario hablando con su esposa sobre mis visitas. Ojalá dejara de venir tanto. Los niños se encariñan con ella y luego es más difícil mantenerlos alejados. Sería mejor si solo la viéramos en Navidad y cumpleaños, como una obligación familiar normal. Otra grabación era de Luciana quejándose con una amiga. Mi madre está viviendo demasiado tiempo. Se supone que la gente de su clase social no llega a los 70. Probablemente vivirá hasta los 90 solo para fastidiarnos. Cada año que vive es dinero que no podemos gastar en nuestras familias. Alberto me explicó la estrategia legal. Vamos a proceder de manera muy cuidadosa. Primero, necesitamos que usted salga del hospital sin que ellos sospechen que sabemos algo. Vamos a fingir que acepta ir al asilo que ellos eligieron. Una vez que firmen todos los documentos de tutela y muestren sus verdaderas intenciones legalmente, los arrestaremos. También me dio noticias sobre mis nietos. Regina me contó que sus nietos la extrañan mucho. Han estado preguntando constantemente por usted, especialmente la niña pequeña. Cuando esto termine, va a poder recuperar la relación con ellos sin la interferencia de sus padres. El plan era arriesgado pero brillante. Fingirían que yo había aceptado la tutela voluntariamente debido a mi confusión después del accidente. Mario y Luciana firmarían documentos dándoles control total sobre mi herencia y mi persona. En el momento exacto en que intentaran transferir el dinero a sus cuentas bancarias, Alberto presentaría las evidencias ante un juez. Señora Ortiz, entiendo que esto será emocionalmente muy difícil. Tendrá que seguir fingiendo ser vulnerable mientras ellos celebran haber ganado. Pero necesitamos que se incriminen completamente antes de actuar. Una vez que toquen ese dinero, será robo además de intento de homicidio. Alberto me aseguró que tenía contactos en el sistema judicial que moverían el caso rápidamente. Cuando presentemos las evidencias, será imposible para ellos conseguir fianza. El video del empujón es tan claro que ningún juez los dejará libres mientras esperan el juicio. Antes de irse, Alberto me tomó de la mano. Señora Ortiz,
Sé que es difícil creer que sus propios hijos sean capaces de esto. Pero usted no está sola. Regina arriesgó su trabajo y su seguridad para hacer lo correcto. Juntos vamos a asegurar que reciban exactamente lo que se merecen. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola, lloré por primera vez desde el accidente. Pero no eran lágrimas de tristeza o autocompasión. Eran lágrimas de una madre que había perdido a sus hijos hace mucho tiempo, y apenas ahora se daba cuenta. Mis hijos reales, los niños que había criado con amor, habían muerto años atrás. Los reemplazaron estos extraños codiciosos que llevaban sus nombres, pero ya no tenían sus almas. Pero también sentí algo más poderoso que la tristeza, una determinación férrea de que la justicia prevaleciera, sin importar el costo personal. Al día siguiente, Mario y Luciana llegaron al hospital con una energía diferente. Podía sentir la excitación apenas contenida en sus movimientos, como depredadores que finalmente habían acorralado a su presa. Traían una carpeta llena de documentos y sonrisas que intentaban parecer compasivas, pero que no podían ocultar su triunfo. «Mamá, tenemos buenas noticias», anunció Mario mientras acomodaba su silla más cerca de mi cama. «Encontramos el lugar perfecto para ti. Es un hogar de ancianos muy bonito donde tendrás cuidado médico las 24 horas. Ya hablamos con los administradores y están emocionados de recibirte». Luciana desplegó unos folletos brillantes sobre mi cama. «Mira, mamá. Tiene jardines hermosos y actividades para los residentes. Vas a hacer muchos amigos nuevos». Por supuesto, no mencionó que era el asilo más barato que habían encontrado, donde 5 ancianos compartían una habitación y las actividades consistían en ver televisión en una sala comunal que olía a desinfectante y desesperanza. «Suena maravilloso, hijos», murmuré con voz débil. «Solo quiero que ustedes estén tranquilos». Era doloroso ver cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo mostraba su misión. Habían estado esperando toda su vida adulta que su madre se convirtiera en esta versión derrotada de sí misma. Mario sacó varios documentos de la carpeta. «Ahora, mamá, necesitamos hablar sobre algunas cosas prácticas. Con tu estado de salud actual, creemos que sería mejor si nosotros nos encargáramos de manejar tus finanzas. Es solo para protegerte de cualquier confusión o mistake que puedas cometer». El primer documento era una transferencia de poder legal que les daría control total sobre mi cuenta bancaria donde ya había depositado la herencia de $3 millones. El segundo era una autorización para vender mi casa. El tercero establecía a Mario como mi tutor legal médico, lo que significaba que él podría tomar decisiones sobre mi tratamiento, incluyendo la opción de no resucitar si mi condición empeoraba. «Es solo para tu seguridad, mamá», explicó Luciana mientras señalaba dónde debía firmar. «A tu edad, manejar tanto dinero puede ser muy estresante. Nosotros nos encargaremos de que tengas todo lo que necesites en el asilo, y el resto lo invertiremos sabiamente para tu futuro». Por supuesto, ellos serían los únicos beneficiarios de esas inversiones. Ya habían planeado cómo gastar mi dinero. Mario quería comprar una casa nueva en un vecindario exclusivo, y Luciana soñaba con abrir su propia boutique de ropa. Mis necesidades futuras no figuraban en ningún lugar de sus cálculos. Mientras fingía leer los documentos con confusión, escuché sus conversaciones susurradas. «Una vez que firmemos estos papeles, tendremos acceso completo a todo», murmuró Mario a su hermana. «El abogado dijo que podemos transferir el dinero a nuestras cuentas en 48 horas. Y una vez que esté en el asilo», añadió Luciana con una sonrisa cruel, «será mucho más fácil controlar sus visitas médicas. Si se enferma gravemente, nadie cuestionará nuestras decisiones sobre su tratamiento». Estaban planeando matarme lentamente a través de negligencia médica, asegurándose de que cualquier enfermedad o complicación fuera fatal. En sus mentes, yo ya estaba muerta, solo estaban esperando que mi cuerpo se pusiera al día con sus planes. «No sé, hijos», dije finalmente, poniendo mi mejor cara de anciana confundida. «Esto parece muy complicado. No pueden explicármelo de nuevo». Necesitaba tiempo para que Alberto finalizara sus preparativos legales. La frustración cruzó brevemente por la cara de Luciana antes de que recuperara su máscara de paciencia. «Por supuesto, mamá. Te explicaremos todo las veces que necesites». Pero su voz tenía un filo de irritación que no pudo ocultar completamente. Esa tarde, después de que se fueran con la promesa de volver al día siguiente para finalizar los papeles, Regina llegó con información que me erizó la piel.
Se había quedado después de horas en la casa de Mario para limpiar, y había escuchado una conversación telefónica que confirmaba mis peores temores. Señora Graciela, susurró Regina con lágrimas en los ojos. Mario estaba hablando con alguien sobre seguros de vida. Estaba preguntando sobre las pólizas que usted tenía y cuánto tardarían en pagar después de que usted muriera. No solo querían mi herencia, también estaban planeando cobrar mi seguro de vida. Habían calculado que entre la herencia, la venta de mi casa y las pólizas de seguro, podrían obtener casi $4 millones. Era una fortuna que transformaría sus vidas, y yo era el único obstáculo. Regina me contó que también había escuchado a Luciana investigando sobre diferentes métodos para acelerar el deterioro de pacientes ancianos. Estaba leyendo artículos en Internet sobre cómo las infecciones pueden ser fatales para personas de su edad, y que medicamentos pueden causar complicaciones si se administran incorrectamente. El plan era diabólico en su simplicidad. Una vez que estuviera en el asilo bajo su tutela, podrían controlar completamente mi atención médica. Una infección accidental, una medicación confundida o simplemente la negligencia gradual que caracterizaba a los asilos baratos. Mi muerte parecería natural, resultado de mi edad avanzada y mi estado de salud deteriorado después del accidente. Pero Regina tenía más información que cambiaría todo. Señora Graciela, hay algo más que necesita saber. Yo no solo he estado trabajando en la casa de Mario. Luciana también me contrata ocasionalmente para limpiar su departamento. Y encontré algo que va a destruir completamente sus planes. Resultó que Luciana había estado documentando meticulosamente sus propios crímenes. Tenía un diario en su computadora donde había escrito todos los detalles de su plan, incluyendo sus motivaciones, sus métodos, e incluso sus sentimientos sobre empujarme por las escaleras. Escribió que se sintió poderosa cuando la empujó, me contó Regina con horror en su voz. Dijo que finalmente había tomado control de su destino financiero y que no se sentía culpable porque usted había vivido lo suficiente, y era hora de que la siguiente generación tuviera su oportunidad. Regina había logrado copiar todo el diario en una memoria USB antes de que Luciana se diera cuenta. Era evidencia adicional que complementaba perfectamente el video del empujón y las grabaciones de audio. Luciana había creado inadvertidamente una confesión completa de sus crímenes. El diario también revelaba detalles sobre cómo habían planeado el crimen durante semanas antes de que yo recibiera la herencia. Habían estado discutiendo diferentes maneras de eliminarme desde que se enteraron de que mi hermana Antonia estaba enferma y que yo era su única heredera. Mario inicialmente quería esperar a que usted muriera naturalmente, leyó Regina de sus notas. Pero Luciana escribió que eso podría tomar años, y que no podía soportar la idea de seguir fingiendo que la quería durante tanto tiempo. Ella convenció a Mario de que un accidente sería más humano para todos. Alberto llegó esa noche con una actualización legal que me llenó de esperanza. Señora Ortiz, tenemos todo lo que necesitamos para proceder. El fiscal del distrito ya revisó las evidencias y está preparando los cargos. En cuanto sus hijos toquen un centavo de su dinero, los arrestaremos por intento de homicidio, conspiración, fraude de ancianos y una docena de otros cargos. Me explicó que habían instalado monitoreo en mis cuentas bancarias. En el momento exacto en que Mario y Luciana intentaran transferir fondos, se activaría una alerta automática que resultaría en su arresto inmediato. También hemos coordinado con los administradores del asilo, continuó Alberto. Ellos están cooperando completamente. En cuanto sus hijos intenten transferirla allí bajo documentos fraudulentos, tendremos evidencia adicional de su conspiración. La trampa estaba perfectamente preparada. Solo necesitaba mantener mi actuación por 24 horas más, y mis hijos se encargarían de destruir sus propias vidas con su codicia. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi cama de hospital, pensé en todos los años que había dedicado a criar a estos niños. Las noches sin dormir cuando tenían fiebre, los trabajos extra para pagar sus útiles escolares, los sueños que había abandonado para asegurarme de que tuvieran mejores oportunidades. ¿En qué momento se habían convertido en estos monstruos? ¿Había sido gradual, o había habido un momento específico cuando decidieron que mi vida valía menos que su comodidad financiera? Pero ya no importaba. Mañana comenzaría su perdición, y finalmente recibirían las consecuencias de sus acciones. La mañana del día decisivo llegó con una frialdad que parecía presagiar lo que estaba por venir. Mario y Luciana entraron a mi habitación con la confianza de quienes creen que ya han ganado la guerra. Traían un notario público,
un hombre delgado llamado Héctor Salas que parecía incómodo con toda la situación, pero que claramente había sido bien pagado por sus servicios. «Buenos días, mamá», dijo Luciana con una sonrisa radiante que me revolvió el estómago. «Hoy es un día muy especial. Vamos a firmar todos los papeles para asegurar tu futuro». Su alegría era tan genuina que resultaba perturbadora. Finalmente tenía lo que había estado esperando toda su vida adulta: control total sobre mi existencia. El notario abrió su maletín y comenzó a sacar documentos oficiales. «Señora Ortiz, necesito confirmar que entiende lo que está firmando hoy», dijo con voz monótona, claramente recitando un guión que Mario le había dado. «Estos documentos transfieren la responsabilidad de sus finanzas y decisiones médicas a sus hijos por su propio bienestar». Mario se sentó en el borde de mi cama con una expresión que intentaba ser cariñosa, pero que no podía ocultar su impaciencia. «Mamá, el doctor dice que puedes salir del hospital mañana. Ya tenemos todo preparado en el hogar de ancianos. Vas a estar muy cómoda allí, y nosotros podremos visitarte todos los días». Mentira tras mentira. Regina me había contado que ya habían hablado con los administradores del asilo sobre visitas limitadas para no agitar demasiado a los residentes. Planeaban verme una vez al mes, si acaso, y solo lo suficiente para mantener las apariencias. «¿Y mis nietos?», pregunté con voz temblorosa, interpretando mi papel de abuela preocupada. «¿Podrán visitarme también?». Luciana intercambió una mirada rápida con Mario antes de responder. «Por supuesto, mamá. Pero ya sabes cómo son los niños de ocupados con la escuela y las actividades. Tendremos que programar las visitas cuidadosamente para no interrumpir sus rutinas». Otra mentira. Ya habían decidido que mis nietos no me verían nunca más. Era más fácil mantener su historia de la abuela que se volvió loca después del accidente si los niños no tenían evidencia de que yo seguía siendo la misma persona de siempre. El primer documento que firmé fue la transferencia de poder financiero. Con esa sola firma, Mario y Luciana ganaron acceso legal a mis $3 millones. Pude ver cómo sus ojos brillaban mientras el notario sellaba oficialmente el documento. Era como si pudieran ver el dinero fluyendo hacia sus cuentas bancarias. El segundo documento establecía a Mario como mi tutor médico legal. Esto le daba poder para tomar decisiones sobre mi tratamiento, incluyendo la autorización para procedimientos médicos o la decisión de no resucitar si mi condición se deterioraba. Era esencialmente una licencia para matarme legalmente cuando decidieran que ya habían esperado suficiente. «Este es muy importante, mamá», explicó Mario mientras señalaba dónde debía firmar. «Si algo te pasara, no querríamos que sufrieras innecesariamente. Este documento nos permite tomar las decisiones más compasivas sobre tu cuidado». Por compasivas se refería a letales. Ya habían discutido con Regina presente sobre cómo podrían usar este poder para acelerar mi muerte si el proceso natural tomaba demasiado tiempo. Una orden de no resucitar podría convertir una enfermedad menor en una sentencia de muerte. El tercer documento era la autorización para vender mi casa. Mi hogar de 30 años, donde había criado a mis hijos, donde tenía todos mis recuerdos más preciados, se convertiría en efectivo que ellos gastarían en sus propios caprichos. Mario ya tenía compradores potenciales y esperaba cerrar la venta en menos de un mes. «La casa es demasiado grande para ti ahora, mamá», dijo Luciana mientras yo firmaba este último clavo en mi ataúd financiero. «Es mejor convertirla en dinero que pueda ayudar a pagar tu cuidado en el asilo». Otra mentira descarada. El dinero de la venta iría directamente a sus cuentas personales. Una vez que todos los documentos estuvieron firmados y notarizados, la transformación en mis hijos fue inmediata y aterradora. La tensión que habían estado cargando durante días se desvaneció, reemplazada por una relajación que me hizo ver claramente a los monstruos que realmente eran. «Bueno, eso fue más fácil de lo que pensamos», comentó Mario al notario mientras guardaba los documentos. No se molestó en bajar la voz lo suficiente para que yo no escuchara. «Ahora podemos comenzar las transferencias bancarias inmediatamente». Luciana ya estaba en su teléfono, probablemente enviando mensajes a sus amigas sobre su nueva fortuna. «Podré abrir mi boutique el próximo mes», murmuró emocionada. «Y finalmente podré comprar esa casa en el barrio elegante que siempre quise». El notario se fue rápidamente, claramente incómodo con haber sido testigo de lo que era obviamente una estafa familiar. Pero el dinero que Mario le había pagado era suficiente para comprar su silencio y su cooperación. Una vez que estuvimos solos, mis hijos dejaron caer completamente sus máscaras.
Sabes, mamá, dijo Luciana mientras examinaba las uñas, esto es realmente lo mejor para todos. Tú tendrás cuidado profesional, y nosotros finalmente podremos vivir las vidas que merecemos después de todos estos años cuidándote. Cuidándome. La hipocresía era tan absoluta que casi me reí. Estos eran los mismos hijos que habían estado evitando mis llamadas durante meses antes del accidente, que encontraban excusas para no invitarme a las cenas familiares, que habían estado esperando pacientemente mi muerte durante años. Mario se acercó a mi cama con una expresión que finalmente mostraba su verdadera naturaleza. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá. Es solo que has vivido tu vida, y ahora es nuestro turno. Ese dinero puede hacer mucho más bien en nuestras manos jóvenes que en las tuyas. Era la justificación perfecta de un sociópata. En su mente distorsionada, robar mi herencia y planear mi muerte era un acto de justicia generacional. Yo había tenido mi oportunidad en la vida, y ahora era hora de que ellos tuvieran la suya, sin importar el costo. Luciana comenzó a hacer llamadas telefónicas para arreglar mi traslado al asilo al día siguiente. Hablaba de mí como si fuera un objeto que necesitaba ser transportado y almacenado, no como su madre que les había dado vida y los había criado con amor. Sí, necesitamos el transporte médico más barato disponible, le decía al administrador del asilo. No va a necesitar ningún cuidado especial durante el traslado. Solo es una anciana confundida que necesita supervisión básica. Mario, mientras tanto, ya estaba en su computadora portátil comenzando el proceso de transferencia bancaria. Voy a mover 2 millones a nuestra cuenta conjunta inmediatamente, le dijo a Luciana. Dejaremos 1 millón en su cuenta para pagar el asilo y cualquier gasto médico, pero eso debería durar varios años, incluso si viven más de lo esperado. ¿Esperado por quién?, pensé con amargura. Ellos claramente tenían un cronograma para mi muerte que no incluía muchos años adicionales de vida. Lo que mis hijos no sabían era que cada palabra que habían dicho, cada documento que habían firmado, cada transferencia bancaria que estaban iniciando, estaba siendo monitoreada por Alberto y el fiscal del distrito. Sus teléfonos habían sido intervenidos legalmente desde el día anterior, sus computadoras estaban siendo rastreadas, y sus cuentas bancarias estaban bajo vigilancia constante. En el momento exacto en que esos 2 millones de dólares aparecieran en su cuenta bancaria, se activarían las órdenes de arresto que ya estaban preparadas. Los oficiales de policía ya estaban en posición, esperando la señal para actuar. Pero había algo más que no sabían. Regina no había sido la única testigo de sus crímenes. Alberto había conseguido que varios otros empleados del banco, del asilo, e incluso algunos de sus propios amigos cooperaran con la investigación. Su red de mentiras estaba a punto de colapsar desde múltiples direcciones. Esa tarde, después de que se fueran para celebrar su nuevo estatus financiero, Alberto llegó con una actualización que me llenó de una satisfacción fría como el hielo. Señora Ortiz, están empezando las transferencias bancarias ahora mismo. En menos de 2 horas, tendremos toda la evidencia que necesitamos para proceder con los arrestos. El fiscal ya tiene las órdenes firmadas, y los oficiales están listos para actuar. También me trajo noticias sobre mis nietos. Hemos estado en contacto con los servicios sociales. Una vez que sus padres sean arrestados, los niños serán colocados temporalmente con familiares apropiados hasta que usted pueda recuperar la custodia legal. Ellos van a estar seguros y bien cuidados. Alberto me aseguró que la evidencia era tan abrumadora que no habría posibilidad de que Mario y Luciana evitaran las consecuencias. Entre el video del empujón, las grabaciones de audio, el diario de Luciana, y ahora la evidencia financiera de la estafa, van a enfrentar décadas en prisión. Esa noche, mientras esperaba que comenzara la fase final de esta pesadilla, pensé en la ironía de la situación. Mis hijos habían estado tan seguros de su victoria que habían documentado meticulosamente cada aspecto de sus crímenes. Su arrogancia sería su perdición. Mañana por la mañana, cuando vinieran a llevarme al asilo, recibirían la sorpresa de sus vidas. La madrugada del día del juicio llegó con una calma tensa que precedía a la tormenta que estaba por desatarse. A las 5 de la mañana, mi teléfono vibró silenciosamente bajo mi almohada. Era un mensaje de Alberto que simplemente decía: «Es hora. Todo está en posición». Durante las últimas 48 horas, mientras Mario y Luciana celebraban su victoria prematura, un ejército de investigadores, abogados y oficiales de policía había estado trabajando silenciosamente para construir el caso más sólido posible. Cada transferencia bancaria que habían hecho,
cada documento fraudulento que habían firmado, cada mentira que habían contado había sido meticulosamente documentada. La ironía era perfecta. Mientras ellos creían que finalmente habían tomado control de mi vida, en realidad habían sellado su propio destino. La codicia los había cegado completamente a las consecuencias de sus acciones. A las 6 de la mañana, Regina llegó al hospital vestida con su mejor ropa. Ya no era la empleada doméstica invisible que mis hijos habían subestimado durante años. Hoy sería la testigo principal que destruiría sus vidas para siempre. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Señora Graciela, me susurró mientras me ayudaba a vestirme, tengo algo más que mostrarle. Anoche, después de que Mario y Luciana transfirieron el dinero, fueron a celebrar a un restaurante caro. Lo seguí y grabé toda su conversación. Regina sacó su teléfono y reprodujo una grabación que me heló la sangre. Era la voz de Luciana, embriagada por el alcohol y la victoria. No puedo creer que haya sido tan fácil. La vieja estúpida firmó todos los papeles sin hacer ni una pregunta. En 6 meses estará muerta, y seremos millonarios. La voz de Mario respondió con igual crueldad. Lo mejor de todo es que nadie va a sospechar nada. Será solo otra anciana que murió en un asilo por causas naturales. Incluso si alguien investiga, tenemos todos los documentos legales que prueban que actuamos en su mejor interés. Habían estado tan confiados en su plan que habían confesado públicamente en un restaurante lleno de testigos. Su arrogancia era tan completa que ni siquiera consideraron la posibilidad de que alguien pudiera estar escuchando. A las 7 de la mañana, Alberto llegó con un equipo completo de asistentes legales. Traían cajas llenas de evidencias, las grabaciones de Regina, copias del diario de Luciana, registros bancarios detallados, testimonios de testigos, y el video del empujón que había iniciado toda esta pesadilla. Señora Ortiz, me dijo Alberto con una sonrisa grim, hoy va a ser un día que sus hijos nunca olvidarán. Hemos preparado un caso tan sólido que sus propios abogados nos van a recomendar que acepten un acuerdo de culpabilidad. Me explicó que el fiscal había decidido proceder con cargos de intento de homicidio en primer grado, conspiración criminal, fraude de ancianos, robo agravado y abuso de un adulto vulnerable. Cada uno de estos cargos llevaba sentencias de prisión que se medían en décadas, no en años. También hemos coordinado con los servicios sociales para asegurar que sus nietos estén protegidos durante todo este proceso, continuó Alberto. Su hermana Alma, la hermana de Mario, ha aceptado cuidar temporalmente a los niños. Ella siempre sospechó que algo estaba mal con el comportamiento de Mario hacia usted. Resultó que Alma, la cuñada que siempre había parecido fría y distante, había estado documentando silenciosamente los comentarios crueles que Mario hacía sobre mí durante las reuniones familiares. Ella sería otra testigo crucial que establecería el patrón de abuso emocional que había precedido al intento de homicidio. A las 8 de la mañana, mientras me preparaban para el traslado al juzgado, llegó una visita inesperada que me llenó de una emoción abrumadora. Era mi nieta Ana, la hija de 6 años de Mario, acompañada por los servicios sociales. «Abuela», gritó la pequeña mientras corría hacia mi cama. «Papá dijo que estabas muy enferma y que no podíamos verte, pero la señora amable me dijo que era mentira». Sus ojos estaban llenos de lágrimas de felicidad al verme despierta y consciente. La trabajadora social explicó que habían considerado necesario que Ana me viera antes del juicio para confirmar que yo no estaba mentalmente incapacitada como sus padres habían afirmado. La pequeña respondió todas sus preguntas con la honestidad brutal de un niño de 6 años. «Abuela siempre me cuenta los mejores cuentos», le dijo Ana a la trabajadora social. «Y me enseña a cocinar sus galletas especiales. Papá dice que ella está loca ahora, pero se ve igual que siempre para mí». Su testimonio inocente destruiría completamente las afirmaciones de Mario sobre mi supuesta incapacidad mental. Ana también reveló algo que me partió el corazón pero que fortalecería nuestro caso legal. Papá y mamá siempre hablan mal de abuela cuando creen que no estoy escuchando. Dicen que es una molestia y que ojalá se muriera pronto. Pero a mí me gusta mucho mi abuela, y no entiendo por qué dicen cosas tan feas. La trabajadora social documentó meticulosamente todo lo que Ana decía. El testimonio de un niño de 6 años sobre el abuso emocional que había presenciado sería devastador para la defensa de Mario y Luciana. A las 9 de la mañana, comenzó la fase final de nuestros preparativos. Alberto me explicó exactamente qué pasaría en el juzgado. «Señora Ortiz, Mario y Luciana creen que van a una audiencia rutinaria para finalizar su tutela legal sobre usted.
No tienen idea de que van a ser arrestados en el momento en que pongan un pie en el edificio. El plan era psicológicamente brillante. Mis hijos llegarían al juzgado sintiéndose completamente seguros y en control. Estarían relajados, confiados, tal vez incluso un poco arrogantes sobre su éxito. El shock de ser arrestados en público sería tan completo que probablemente cometerían errores adicionales que fortalecerían nuestro caso. Regina había sido instruida para llegar al juzgado antes que Mario y Luciana. Ella estaría esperando en la sala del tribunal cuando ellos entraran, pero se mantendría fuera de su vista hasta el momento crucial. El shock de ver a la empleada invisible como testigo principal del fiscal sería devastador para su confianza. También hemos preparado algunas sorpresas adicionales, me dijo Alberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Varios de sus amigos y conocidos estarán en el tribunal hoy. Gente que escuchó sus comentarios sobre usted durante años, que fueron testigos de cómo la trataban, que pueden testificar sobre su verdadero carácter. Resultó que Mario y Luciana habían sido tan abiertos sobre su desprecio hacia mí que habían creado docenas de testigos sin darse cuenta. Amigos que habían escuchado sus chistes crueles sobre mi edad y mi trabajo, vecinos que habían presenciado cómo me hablaban con condescendencia, incluso empleados de tiendas que recordaban comentarios despectivos que habían hecho sobre la carga de cuidar a su madre anciana. A las 10 de la mañana, llegó el momento de partir hacia el juzgado. Me habían dado de alta del hospital oficialmente, pero en lugar de ir al asilo como Mario y Luciana esperaban, me dirigía hacia el momento más importante de mi vida, el día en que mis hijos enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Durante el viaje en ambulancia hacia el juzgado, pensé en todos los momentos que habían llevado a este día. Los años de sacrificio que había hecho por mis hijos, los sueños que había abandonado para asegurarme de que tuvieran mejores oportunidades, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, los trabajos extra para pagar sus estudios. ¿En qué momento había comenzado a fallar como madre? ¿Había habido señales de la crueldad que llevarían dentro que yo había ignorado? ¿O simplemente algunos niños nacen sin la capacidad de amar verdaderamente, sin importar cuánto amor reciban? Pero ya no importaba buscar respuestas a esas preguntas. Lo que importaba ahora era la justicia, no solo para mí, sino para todos los ancianos vulnerables que habían sufrido abusos similares en silencio. Mi caso establecería un precedente que protegería a otros de sufrir lo que yo había sufrido. Cuando llegamos al juzgado, pude ver a Mario y Luciana esperando en los escalones del edificio. Estaban vestidos con sus mejores ropas, sonriendo y hablando animadamente como si estuvieran asistiendo a una celebración en lugar de a una audiencia judicial. Su confianza era tan completa que resultaba casi cómica. No tenían idea de que dentro de minutos, sus vidas cambiarían para siempre. El momento había llegado. Mientras mi silla de ruedas era empujada hacia la entrada del juzgado, pude ver a Mario y Luciana conversando animadamente cerca de las escaleras principales. Luciana llevaba un vestido nuevo que probablemente había comprado con mi dinero robado, y Mario lucía un traje caro que nunca había podido permitirse antes. Sus rostros irradiaban la satisfacción de quienes creen que han ejecutado el crimen perfecto. «Ahí está mamá», dijo Luciana al verme acercar, su voz llena de una falsa preocupación que ya no se molestaba en hacer convincente. «Te ves muy bien hoy. Estoy segura de que el juez verá lo importante que es finalizar estos documentos de tutela para tu seguridad». Mario se acercó y puso su mano en mi hombro con una familiaridad que me revolvió el estómago. «No te preocupes, mamá. Esto será muy rápido. Solo unas formalidades legales y luego podremos llevarte a tu nuevo hogar». Su sonrisa era la de un depredador que saboreaba su victoria. Lo que no sabían era que el nuevo hogar al que se dirigían no era un asilo, sino una celda de prisión. En sus bolsillos llevaban los documentos que creían que les daban control total sobre mi vida, sin saber que esos mismos papeles serían usados como evidencia de su conspiración criminal. Mientras entrábamos al edificio, noté la presencia discreta de varios oficiales de policía posicionados estratégicamente alrededor del vestíbulo. Para Mario y Luciana parecían guardias de seguridad normales, pero yo sabía que estaban esperando la señal de Alberto para proceder con los arrestos. «Sala de audiencias número 3», anunció el alguacil mientras nos dirigíamos por el pasillo. Luciana caminaba con una confianza que me recordó a los pavos reales que había visto en el zoológico, toda ostentación y arrogancia, sin conciencia del peligro que se acercaba. Al entrar en la sala del tribunal, el ambiente cambió inmediatamente. Mario y Luciana esperaban encontrar una audiencia rutinaria con un juez aburrido y algunos empleados del juzgado. En lugar de eso,
se encontraron con una sala llena de gente que los miraba con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la repugnancia abierta. En la primera fila estaba Regina, ya no vestida como empleada doméstica, sino con un traje profesional que le había prestado Alberto. Sus ojos se encontraron con los de Luciana, y vi cómo la color se drenaba del rostro de mi hija. «¿Qué está haciendo ella aquí?», susurró Luciana a Mario, su voz traicionando el primer indicio de pánico. Mario siguió la mirada de su hermana y sus ojos se agrandaron con shock. «No sé», murmuró, «pero esto no se ve bien». Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi dudas cruzar por sus rostros. Su plan perfecto estaba comenzando a desmoronarse ante sus ojos. Pero las sorpresas apenas comenzaban. En las filas siguientes estaban sentados vecinos, amigos, empleados del banco, trabajadores del hospital, e incluso algunos de sus propios conocidos que habían sido testigos de su comportamiento cruel hacia mí durante años. Era como si hubieran sido citados para presenciar su propia condena. «Buenos días», anunció el juez Pablo Dainais al entrar a la sala. Era un hombre de 60 años con una reputación de ser severo pero justo, especialmente en casos que involucraban abuso de ancianos. «Estamos aquí hoy para abordar un caso muy serio que involucra intento de homicidio, conspiración criminal y fraude financiero». Las palabras del juez cayeron sobre Mario y Luciana como bombas. Sus rostros se transformaron de confusión a terror en cuestión de segundos. «Debe haber un error», tartamudeó Mario, su voz quebrada por el pánico. «Nosotros estamos aquí para una audiencia de tutela». «No hay ningún error, señor Ortiz», respondió el juez con voz fría. «Están aquí porque han sido acusados de múltiples felonías relacionadas con el abuso y la explotación de su madre, Graciela Ortiz». Alberto se levantó desde la mesa del fiscal con una carpeta gruesa llena de evidencias. «Su señoría, el Estado está preparado para presentar evidencia abrumadora de que los acusados conspiraron para matar a la víctima con el propósito de robar su herencia de $3 millones». Luciana comenzó a temblar visiblemente. «Esto es ridículo», gritó, su voz histérica. «Nuestra madre tuvo un accidente. Nosotros solo estamos tratando de cuidarla». Pero su protesta sonaba hueca incluso para ella misma. «Señora Ortiz», dijo Alberto dirigiéndose a Luciana, «tenemos video evidencia de usted empujando deliberadamente a su madre por las escaleras». En la pantalla grande de la sala se reprodujo el video que Regina había capturado. Era tan claro y devastador que varios miembros del público jadearon audiblemente. En la pantalla se podía ver perfectamente cómo Luciana se acercaba sigilosamente por detrás mientras yo buscaba documentos en mi bolso. Sus manos se extendían hacia mi espalda, y luego el empujón violento que me enviaba rodando por las escaleras. Lo más damning de todo era su reacción después. En lugar de correr a ayudarme, se quedó parada mirando mi cuerpo inmóvil durante varios segundos antes de comenzar su actuación de hija preocupada. «Eso no soy yo», gritó Luciana desesperadamente. «Es un video falso». Pero su negación era patética. La calidad del video era excelente, y su rostro era claramente visible. Mario intentó una defensa diferente. «Incluso si eso pasó, fue un accidente. Luciana no tenía intención de lastimar a mamá». Pero sus palabras se desmoronaron cuando Alberto reprodujo las grabaciones de audio que Regina había capturado. La voz de Luciana llenó la sala del tribunal. «No podemos dejar que esa vieja tonta regale nuestro dinero. Necesitamos actuar ahora». Luego la voz de Mario respondiendo, «¿Está segura de que podemos hacer esto?». Y finalmente, la respuesta de Luciana que selló su destino, «Es ella o nosotros. Ese dinero nos pertenece por derecho». El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso sus propios abogados defensores parecían estar en shock por la evidencia que acababan de presenciar. No había manera de negar o explicar grabaciones de audio tan claras e incriminatorias. Alberto continuó meticulosamente presentando evidencia tras evidencia. El diario de Luciana, donde había documentado sus planes y motivaciones. Los registros bancarios mostrando las transferencias fraudulentas. Los testimonios de docenas de testigos que habían escuchado sus comentarios crueles sobre mí durante años. Regina tomó el estrado como testigo principal, y su testimonio fue devastador. Con voz clara y firme, describió exactamente lo que había visto y escuchado durante los últimos 5 años trabajando en sus casas. Cada detalle de sus planes, cada conversación cruel que habían tenido sobre mi muerte, cada celebración que habían tenido después de robar mi dinero. «Después del accidente», testificó Regina,
Los escuché brindar con vino caro. Mario dijo que finalmente serían libres de la carga de su madre. Luciana respondió que $3 millones era más dinero del que habían soñado jamás, y que ahora podrían vivir como la gente rica que siempre habían querido ser. Cuando Regina terminó su testimonio, Mario y Luciana estaban completamente derrotados. Sus rostros habían pasado del shock al terror, y luego a una resignación gris. Se daban cuenta de que no había escape de la evidencia que los rodeaba como una red inescapable. El juez escuchó toda la evidencia con una expresión que se volvía más severa con cada revelación. Cuando Alberto terminó su presentación, se dirigió directamente a Mario y Luciana con una voz que cortaba como hielo. En mis 30 años como juez, raramente he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel, dijo el juez Dainais. Ustedes no solo intentaron asesinar a su propia madre por dinero, sino que planearon prolongar su sufrimiento para maximizar sus ganancias financieras. El juez continuó: la evidencia presentada hoy demuestra más allá de cualquier duda razonable que ustedes son culpables de todos los cargos. El video del empujón es irrefutable. Las grabaciones de audio son claras e incriminatorias. Sus propias acciones posteriores al crimen demuestran conciencia de culpabilidad y falta total de remordimiento. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando durante meses. El juez se dirigió directamente a mis hijos con la sentencia que cambiaría sus vidas para siempre, Mario Ortiz y Luciana Ortiz, por los cargos de intento de homicidio en primer grado, conspiración criminal, fraude de ancianos y abuso de un adulto vulnerable. Los declaro culpables en todos los cargos. El golpe del martillo del juez resonó por toda la sala como un trueno final. Mario y Luciana fueron inmediatamente esposados y llevados hacia la custodia, sus rostros blancos como papel y sus sueños de riqueza convertidos en polvo. Mientras se los llevaban, Luciana me miró por última vez. En sus ojos ya no había arrogancia ni codicia, solo el vacío de alguien que acababa de darse cuenta de que había destruido su vida por dinero que nunca llegó a disfrutar. Las semanas que siguieron al juicio pasaron como un torbellino de emociones contradictorias. Mientras Mario y Luciana esperaban en la cárcel su sentencia formal, que llegaría en 2 meses, yo me encontré navegando por un mundo completamente nuevo donde finalmente tenía paz, pero también un vacío profundo donde una vez habían estado mis hijos. La primera prioridad fue recuperar a mis nietos. Ana, la hija de 6 años de Mario, había estado viviendo con su tía Alma durante todo el proceso judicial. Cuando finalmente pude abrazarla sin las mentiras y manipulaciones de sus padres interfiriendo, las lágrimas fluyeron como un río. Abuela, me susurró con sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, ¿por qué papá y mamá dijeron que estabas loca? Tú eres la misma de siempre. Su inocencia me partía el corazón, pero también me daba esperanza. Estos niños podrían sanar del daño que sus padres habían causado. Mi nieto mayor, Carlos, el hijo de 18 años de Luciana, fue más difícil de recuperar. Los años de veneno que su madre había vertido en sus oídos sobre mí habían hecho mella. No entiendo nada de esto, me dijo durante nuestra primera conversación privada. Mamá siempre dijo que tú eras egoísta y que solo causabas problemas a la familia. Pero la verdad tiene una manera de abrirse camino. Cuando le mostré las transcripciones de las grabaciones donde Luciana hablaba de él como una molestia que interfería con sus planes de gastar mi dinero, vi cómo la realización se extendía por su rostro como una onda de shock. ¿Ella realmente dijo eso sobre mí?, preguntó con voz quebrada. ¿Que yo era un obstáculo para sus planes? Cuando asentí suavemente, vi años de manipulación desmoronarse en sus ojos. Abuela, lo siento mucho. No sabía que ella había estado mintiendo sobre ti todo este tiempo. Regina, quien había arriesgado todo para hacer lo correcto, se convirtió en mucho más que una testigo en mi caso. Se convirtió en familia verdadera de una manera que mis propios hijos nunca habían sido. Le ofrecí trabajo como mi asistente personal, no porque necesitara una empleada, sino porque quería tener cerca a alguien que había demostrado tener más integridad moral que mis propios hijos. Señora Graciela, me dijo Regina cuando le ofrecí un salario de $5,000 al mes, usted no tiene que hacer esto. Yo testifico porque era lo correcto, no para recibir recompensa. Su humildad solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Regina, le respondí tomando sus manos. Durante 5 años fuiste invisible en esa casa mientras mis hijos planeaban mi muerte. Ahora quiero que sepas que para mí, tú eres familia verdadera. Tú me salvaste la vida cuando mis propios hijos querían quitármela.
Los $3 millones de mi herencia fueron completamente recuperados. Alberto había logrado congelar todas las cuentas bancarias de Mario y Luciana antes de que pudieran gastar más que unos pocos miles de dólares en celebraciones prematuras. Cada centavo robado fue devuelto a mi cuenta, junto con intereses y daños punitivos. Con ese dinero, tomé decisiones que mis hijos nunca habrían aprobado, pero que reflejaban mis verdaderos valores. Doné $500,000 a organizaciones que protegen a ancianos vulnerables del abuso familiar. Establecí un fondo universitario de $1 millón para mis nietos, administrado por un fideicomiso que aseguraba que ningún padre manipulador pudiera tocarlo jamás. Quiero asegurarme de que ustedes tengan las oportunidades que sus padres trataron de robarles, le expliqué a Ana y Carlos mientras firmaba los documentos del fideicomiso. Este dinero es para su educación, para sus sueños, para construir vidas que estén basadas en valores reales, no en codicia. Mi casa, que Mario y Luciana habían planeado vender, se convirtió en un refugio lleno de vida nueva. Ana venía a visitarme todos los días después de la escuela, y los fines de semana cocinábamos juntas las galletas que tanto le gustaban. Carlos, quien había decidido posponer la universidad para procesar todo lo que había pasado, comenzó a ayudarme en el jardín, encontrando paz en el trabajo con las plantas. Abuela, me dijo Carlos un sábado mientras plantábamos rosas rojas juntos, quiero entender cómo llegaron a ser así. Mamá y papá siempre fueron capaces de esto. Era una pregunta que yo misma me había hecho miles de veces. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Tal vez siempre tuvieron esta oscuridad dentro, o tal vez la vida los cambió de maneras que no pude ver. Lo que sí sé es que tú tienes la oportunidad de elegir ser diferente. Alberto me visitaba regularmente para actualizarme sobre el proceso legal. Señora Ortiz, el fiscal está recomendando sentencias de 25 a 30 años para Mario y 30 a 35 años para Luciana, ya que ella fue quien físicamente cometió la agresión. Las cifras eran sobrias. Probablemente morirían en prisión. ¿Cómo se están adaptando?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Mario está intentando negociar un acuerdo de culpabilidad, me informó Alberto. Su abogado dice que está dispuesto a testificar contra Luciana a cambio de una sentencia reducida. Luciana, por otro lado, sigue insistiendo en que todo fue un malentendido, aunque la evidencia es abrumadora. Era doloroso, pero no sorprendente. Incluso enfrentando décadas en prisión, seguían comportándose de manera egoísta, dispuestos a traicionarse mutuamente si eso significaba un castigo menor. Una tarde, recibí una carta inesperada de la prisión. Era de Mario, escrita en su letra familiar pero temblorosa. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hicimos. Sé que probablemente pasaré el resto de mi vida en prisión, y que lo merezco. Pero quiero que sepas que no un día pasa sin que me arrepienta de haber lastimado a la única persona que realmente me amó. Luciana me convenció de que estábamos justificados, pero ahora veo que éramos solo dos adultos codiciosos dispuestos a matar a su propia madre por dinero. Por favor, cuida bien de Ana. Ella merece tener al menos un padre que la ame de verdad, y ese eres tú. Lloré al leer esa carta, no por Mario, sino por los niños que habían sido una vez. Por los pequeños que había cargado cuando tenían pesadillas, a quienes había enseñado a caminar, a hablar, a soñar. Esos niños habían muerto en algún momento, reemplazados por extraños que habían intentado matarme. No respondí la carta. No porque no pudiera perdonar, sino porque sabía que cualquier contacto con Mario podría usarse para manipular a mis nietos. Mi prioridad ahora era proteger a Ana y Carlos de más trauma, y eso significaba mantener distancia de sus padres criminales. La casa se llenó gradualmente de nuevas memorias felices. Regina y sus 3 hijos se volvieron visitantes regulares, y sus niños se hicieron amigos cercanos de Ana. Era hermoso ver a la casa que había estado tan llena de tensión y mentiras transformarse en un lugar de risa genuina y amor. Un día, mientras Ana y yo horneábamos su receta favorita de galletas de chocolate, me preguntó, «Abuela, ¿crees que papá y mamá pueden cambiar en la prisión?». Era una pregunta que solo podía hacer un niño, con esa esperanza inocente que los adultos perdemos. «No lo sé, mi amor», le respondí mientras ella mezclaba la masa. «Pero lo que sí sé es que tú puedes elegir ser bondadosa, honesta y amorosa todos los días. Ese es el mejor regalo que puedes darle al mundo». 2 meses después del juicio, llegó el día de la sentencia formal. No asistí al tribunal.
No necesitaba ver a Mario y Luciana una última vez para encontrar cierre. Mi cierre había llegado el día que decidí luchar por mi vida y mi dignidad, no el día que sus consecuencias finalmente los alcanzaron. Alberto me llamó esa tarde con los resultados. Mario recibió 28 años sin posibilidad de libertad condicional. Luciana recibió 35 años sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que era una de las traiciones familiares más calculadas y crueles que había visto en su carrera. Esa noche, mientras Ana dormía en la habitación de huéspedes que ahora era suya permanentemente, salí al jardín que Carlos y yo habíamos estado restaurando. Las rosas rojas que habíamos plantado estaban comenzando a florecer, simbolizando nuevos comienzos que crecían del suelo de viejas tragedias. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. Un año después del juicio, mientras contemplaba el amanecer desde la ventana de mi cocina con una taza de café caliente en mis manos, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella mañana terrible cuando desperté del coma para descubrir la traición de mis propios hijos. La casa que una vez había estado llena de tensión y mentiras ahora resonaba con la risa genuina de mis nietos y el calor de una familia real. Ana, ahora de 7 años, corría por los pasillos persiguiendo al gatito que habíamos adoptado del refugio local. Carlos, quien había decidido estudiar trabajo social para ayudar a otros ancianos vulnerables, preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción. «Abuela», me gritó Ana desde la sala, «el gatito está jugando con las flores que plantamos». Sus risas llenaron la casa de una alegría que nunca había experimentado cuando Mario y Luciana vivían aquí. Era extraño cómo la ausencia de personas tóxicas podía hacer que un hogar se sintiera más lleno, no más vacío. Regina llegó como todas las mañanas a las 8 en punto, no porque fuera mi empleada, sino porque se había convertido en la hermana que nunca tuve. Sus propios hijos consideraban mi casa como su segundo hogar, y yo los amaba como si fueran mis propios nietos adicionales. «Buenos días, Graciela», me saludó Regina mientras entraba a la cocina con una sonrisa radiante. «¿Viste las noticias esta mañana? Están hablando de nuestro caso en un programa nacional sobre abuso de ancianos». Nuestro caso había inspirado cambios en las leyes estatales sobre protección de adultos mayores, convirtiendo mi tragedia personal en algo que podría proteger a otros. Durante este año, había recibido cientos de cartas de mujeres mayores que habían visto mi historia en las noticias. Muchas compartían sus propias experiencias de abuso familiar, y algunas habían encontrado el coraje para denunciar a sus propios hijos o familiares abusivos gracias a mi ejemplo. «Señora Ortiz», había escrito una mujer de 72 años de Texas, «ver su valentía me dio fuerzas para reportar a mi hijo que había estado robando mi pensión durante años. Pensé que era normal que los hijos trataran así a sus padres cuando envejecemos, pero usted me enseñó que merecemos respeto sin importar nuestra edad». Estas cartas me recordaban constantemente que mi sufrimiento había tenido un propósito más grande. La traición de Mario y Luciana, aunque devastadora, había abierto una conversación nacional sobre un problema que muchas familias se enfrentaban en silencio. Alberto se había convertido en mucho más que mi abogado. Era un amigo verdadero que visitaba regularmente para almorzar y actualizarme sobre los desarrollos legales. «Graciela», me dijo durante una de sus visitas, «el fiscal me contó que Mario ha estado escribiendo cartas desde la prisión, tratando de contactar a Ana y Carlos. Obviamente, no hemos permitido que lleguen, pero quería que supieras». «Está bien», le respondí con calma. «Los niños necesitan sanar sin la interferencia de sus padres. Tal vez cuando sean adultos podrán decidir por sí mismos si quieren algún tipo de contacto, pero por ahora, mi trabajo es protegerlos». Carlos había madurado enormemente durante este año. Su decisión de estudiar trabajo social había surgido directamente de su experiencia con el abuso familiar. «Abuela», me había dicho mientras llenaba sus aplicaciones universitarias, «quiero dedicar mi vida a proteger a gente como tú. Nadie debería tener que enfrentar lo que tú enfrentaste». Ana, con la resiliencia extraordinaria de los niños, había florecido bajo cuidado amoroso consistente. Sus pesadillas sobre el accidente de abuela habían desaparecido, reemplazadas por sueños sobre las aventuras que planeábamos juntas. «Abuela», me había preguntado recientemente, «¿crees que mamá y papá me extrañan?». Era una pregunta cargada de la confusión natural de un niño, tratando de entender por qué sus padres habían elegido el dinero sobre su familia. «Estoy segura de que te extrañan, mi amor», le había respondido honestamente. «Pero a veces los adultos toman decisiones muy malas que lastiman a las personas que aman. Lo importante es que tú estás rodeada de gente que te ama de verdad ahora».
El dinero de la herencia había sido invertido sabiamente, no solo en fondos educativos para mis nietos, sino en causas que me importaban profundamente. Había establecido una fundación que proporcionaba asistencia legal gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar, y había financiado un programa de entrenamiento para empleados domésticos sobre cómo reconocer y reportar signos de abuso de ancianos. Regina le había dicho cuando establecimos el programa: «Tú salvaste mi vida porque tuviste el coraje de hablar. Quiero asegurarme de que otros empleados sepan que tienen ese poder también». La fundación ya había ayudado a más de 50 familias en situaciones similares a la mía. Cada caso exitoso me recordaba que la traición de mis hijos, aunque dolorosa, había creado algo hermoso y protector para otros. Una tarde, mientras Ana y yo caminábamos por el parque que habíamos adoptado para nuestras caminatas diarias, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿estás triste porque mamá y papá están en la cárcel?» Me detuve y me arrodillé para estar a su nivel. «Estoy triste por los niños que una vez fueron», le expliqué cuidadosamente. «Pero no estoy triste porque estén enfrentando las consecuencias de sus acciones. A veces, cuando las personas lastiman a otros, necesitan estar separadas de la sociedad para que no puedan lastimar a más gente». «¿Pero tú todavía los amas?», preguntó con la curiosidad directa de un niño. «Amaré siempre a los niños que fueron», le respondí, «pero ya no reconozco a los adultos en los que se convirtieron». El amor real significa querer lo mejor para alguien, incluso si eso significa enfrentar consecuencias por sus malas decisiones. Era una conversación compleja para una niña de 7 años, pero Ana había vivido experiencias que la habían forzado a madurar más rápido de lo normal. Estas conversaciones honestas la ayudaban a procesar su confusión de manera saludable. En las noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos y la casa estaba en silencio, a veces me permitía sentir el dolor completo de lo que había perdido. No solo había perdido a mis hijos, había perdido la ilusión de que el amor incondicional de una madre podía proteger a sus hijos de convertirse en monstruos. Pero también había ganado algo precioso, la certeza de que había hecho lo correcto. Cada abrazo de Ana, cada conversación profunda con Carlos, cada sonrisa de gratitud de Regina, me confirmaba que elegir la justicia sobre el silencio había sido la decisión correcta. Una noche, mientras organizaba fotos familiares para un álbum nuevo que estaba creando para Ana, encontré una foto vieja de Mario y Luciana cuando tenían la edad de mis nietos actuales. En esa foto, sus ojos brillaban con inocencia genuina, sus sonrisas eran puras y reales. Me pregunté en qué momento exacto esa inocencia había comenzado a transformarse en la codicia que eventualmente los destruiría. Tal vez nunca sabría la respuesta a esa pregunta, y había aprendido a estar en paz con esa incertidumbre. Lo que importaba ahora no era entender cómo mis hijos se habían convertido en criminales, sino asegurarme de que mis nietos crecieran con valores sólidos y amor incondicional. «Abuela», me había dicho Carlos recientemente mientras estudiábamos juntos en la mesa del comedor, «cuando tenga mi propia familia algún día, quiero ser el tipo de padre que tú fuiste para nosotros ahora, no el tipo que mi papá fue para mí». Esas palabras me llenaron de una esperanza profunda. La cadena de dolor que Mario y Luciana habían intentado perpetuar se rompería con Carlos y Ana. Ellos crecerían conociendo la diferencia entre amor real y manipulación, entre familia genuina y obligación tóxica. Mientras escribo estas palabras finales, puedo escuchar a Ana practicando piano en la sala. Está tocando una canción simple pero hermosa que le enseñé la semana pasada. Regina está en la cocina preparando la cena mientras sus hijos hacen tarea en la mesa. Carlos está en su habitación hablando por teléfono con un consejero universitario sobre sus planes académicos. Es una escena de normalidad doméstica que mis hijos habían intentado destruir con su codicia. Pero aquí estamos, no solo habiendo sobrevivido, sino prosperando de maneras que nunca habría imaginado posibles durante esos días oscuros en el hospital. Mi mensaje para cualquier mujer que esté leyendo esto y que puede estar enfrentando algo similar es simple pero poderoso. Tú vales más que el dinero que otros codician, tu vida tiene valor sin importar tu edad, y mereces respeto y amor genuino de tu familia. Si no lo estás recibiendo, no es tu culpa, y tienes el derecho y el poder de buscar justicia. No permitas que nadie te convenza de que eres una carga o que has vivido lo suficiente. Cada día que respiras es un regalo, y tienes el derecho de vivirlo con dignidad y paz. Y a aquellos que puedan estar considerando abusar de un anciano vulnerable por ganancia financiera, recuerden esto: la justicia puede tardar en llegar, pero cuando llega, es absoluta. Mario y Luciana pensaron que habían ejecutado el crimen perfecto, pero terminaron destruyendo sus propias vidas mientras intentaban destruir la mía.
Ustedes, mis queridos lectores, ¿han sentido alguna vez que alguien intentó borrarlos de su propia historia? ¿Han enfrentado traición de aquellos que se suponía que los amarían incondicionalmente? Compartan sus historias en los comentarios. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo para aquellos que han sobrevivido al abuso familiar, y podemos asegurar que ningún anciano tenga que enfrentar esta pesadilla en silencio. La justicia prevalece cuando tenemos el coraje de luchar por ella. Mi nombre es Graciela Ortiz, tengo 68 años, y esta es mi historia de supervivencia, justicia y la familia verdadera que encontré después de perder a la que creía tener.